hear you. So No te far, we escucho. Solo tenemos 3 preguntas, pero seguro que va a venir, que más van a venir. the first person is Eric. La primera pregunta es de Eric. Good morning, Maharaj. Nice to Dandavat Pranam. Buenos días, Maharaj. Me alegro verlo. My question Buenos días. is regarding something I Mi heard pregunta es from Srila sobre Prabhupada, one of the algo que verses leí I read, de Srila Prabhupada wherein he says, unless hace un someone rato, understands that donde this dijo, place is miserable, there is no question of a how no ser que eternal it is. entendamos que este One's mundo understanding is not fully es developed. lleno Just like de the dolor, animals, they do not understand what misery no is. hay manera de salir, así como los animales no tienen idea de The last lo two feo que sentences es actually aquí. were a bit confusing to me because, Entonces, las you know, últimas oftentimes frases I've me heard confundieron that particularmente porque siempre se escucha certain que spiritual la characteristics or característica characteristic of de la everyone vida else is always material es que uno siempre dissatisfaction, está dissatisfaction, disatisfecho y and las cosas you know, things nunca llegan always, de you know, satisfacernos porque evolving son in a temporáneas. way. Whereas, if I remember correctly, in Mientras, Bhagavad si me Gita, in acuerdo other places, correctamente, you know, en el Bhagavad Gita y otros a lugares, self-realized person is usually described una as being persona satisfied or autorrealizada it se la seems like describe como satisfecha en sí a misma. little the opposite of what I expected. Entonces me parece lo opuesto de lo que me esperaba. By Entonces that, estoy can you confundido. clarify? Yeah, what Si Prabhupada me is puede referring to clarificar. the fact Lo that que although Prabhupada, lo que se refería es que unsatisfying aunque la vida material no es satisfactoria, would be the life of a fish satisfa- outside of water, y sería como la vida de un pez fuera aspects del agua, sin embargo, most of the living entities within the material world la at any mayoría given de los seres vivos en el mundo material no tienen esta realización, point of no han llegado al punto exasperation, de exasperación, no sé si existe la palabra, acknowledging um, y de reconocer. the fact, and therefore living with a ongoing kind of discontent. Entonces, Mm. no viven con este sentido de And that kind of falta de exhaustion satisfacción continua y de turn towards a comprehensive solution. agotamiento material que los lleva Comprehensive a solution. buscar Um, una solución trascendental. intelligence thereby will be influenced by the quality of sattva. Others influenced by whose Otras intelligence personas influenced by rajas and tamas. Rajas, for example, que, will be cuya inteligencia está influenciada por el sattva sí se ponen estas preguntas y otras personas que están bajo el rajoguna solutions or relative improvements, están más en búsqueda de soluciones temporáneas the prospect of an ultimate para mejorar. solution. And so some people are, Algunas personas, yes, there's an overall discontent, but they haven't reached the point of sí, están insatisfechas, generalmente hablando, pero kind of a kinchana gocham. They're exhausted with the pursuit of entonces están como en el estado Akinchanagochana, están agotados happiness in por lo que se refiere a la búsqueda de la dicha. um, yes, there's an overall discontent, but Entonces sí, hay un sentido genérico de becomes sufficient impetus falta de satisfacción. Y para algunos es suficiente para que se pongan a buscar a transcendental objective. un But objeto as trascendental. Prabhupada said, it doesn't happen to everybody, right? So Pero no le there's ocurre a measure todo of el mundo. contentment, or they think there's still a prospect of contentment, or they're Hay, settling. hay unos que piensan que la satisfacción está a punto de llegar, está detrás de la esquina. Hay otros, como los animales, que están en otra situación que nosotros. Then again, the Bhagavatam describes most people as Vipada Pashu. Pero el Bhagavatam también describe a la mayoría de las personas como animales de dos Does that patas. help? Yes, definitely. That made a lot of sense. Thank you. Okay.
Sajan. Sajan, ¿tiene otra pregunta? Dandavat Maharaj. Haribol. Le envié una pregunta justo después de la última sanga. Le llegó el correo. Sí, la recibí. Acabo de acordarme que la recibí. Por el resto de la gente, la pregunta de Sajan es sobre una publicación que está escribiendo y me preguntó si hay algo que puedo pensar que se parezca a una frase de la Biblia que dice que cuando 2 o 3 personas se juntan en mi nombre, yo estoy ahí. Y quería contestar, pero se me pasó de la cabeza. Y no sé, no conozco ninguna frase de nuestra escritura, pero lo que sí me acordé es una discusión, una charla entre un par de discípulos de Prabhupada one evening, que as you tomaron amparo de Sridhar Maharaj y una tarde Guru Maharaj would speak with us often from his veranda in the morning and in the evening. estaban en la ¿cómo se Extensively. llama? Veranda de Sridhar Maharaj y en Speak las 2 tardes hablaban mucho. Él nos hablaba 2 horas en la mañana, 2 horas por la tarde y por suerte se grabaron esas charlas. El interés de estos discípulos de Prabhupada, que el interés de ellos para la conciencia de Krishna era tan agudo que se sentía muy inspirado. Sridhar Maharaj dijo, si solo hubiera tenido un grupo de gente como ustedes cuando era joven, hubiéramos hecho algo muy importante en el mundo. Pero en relación a tu pregunta, mi mente fue inmediatamente a esta historia cuando leí su pregunta y la respuesta puede que se encuentre ahí, no sé dónde encontrarla. Pero estaba hablando, Sridhar Maharaj, con otro devoto, un discípulo de Prabhupada, o 2, por la tarde. Prabhupada came up and he began to speak about Prabhupada. Y estaban hablando de Prabhupada. At a certain point, he became very emotional. Y en un cierto punto, la emoción aumentó mucho y Sridhar Maharaj se Alwars hizo referencia a unos escritos de los Alwars. Los Alwars son unos poetas místicos antecedentes a la Sri Sampradaya, así como la hizo Ramanuja Acharya de forma articulada y sistemática, hecha por él antes de Ramanuja Acharya. Lo que se encuentra en las enseñanzas de Ramanuja se encuentra también en las poesías, en los poemas de los Alvars. Y en esa Sampradaya se consideran encarnaciones de diferentes artículos de Narayana, el chakra, etcétera, la concha. En algunos de esos poemas, Sridhar Maharaj se citó una afirmación donde también se dice que había como 2 o 3 de estos místicos detenidos en una cueva durante la estación de la temporada de lluvia y empezaron a hablar entre sí, Harikatha, Bhagwan and so forth. And somewhere, hablando de Bhagavan, etc. Y otra vez no me acuerdo el verso exacto, pero el espíritu de lo que pasó es que donde los 3 se juntaron,
que donde tres se juntan hablando de Narayan, es como si hubiera un cuarto, una cuarta persona, porque sentían la presencia de él. Y Sridhar Maharaj dijo lo mismo en relación a Prabhupada, porque estaban hablando de Prabhupada con tanto sentimiento. I Y feel Sridhar Maharaj dijo, Prabhupada está aquí, siento su presencia. Estamos aquí 2 o 3, and he's actually present here. pero él está también. It's very like to hear, I wasn't there personally, but I heard it on the tape. Yo no estaba personalmente, pero lo escuché en una So the principle is there. grabación y se me rizaron los pelos. You know, yeah, what you're writing for probably doesn't require a Lo verse. que estás escribiendo a lo mejor no requiere un verso y un número, Use that maybe instead, but pero tal vez puedas usar este cuento para dar una referencia intercultural. Yes, thank you, Maharaj. I'm so Gracias, excited Maharaj. that Estoy brought, tan contento que mi pregunta, cave of the Alvars, but brought you to the veranda of Srila Guru Maharaj. que mi pregunta nos llevó no solo a la cueva de los Álvares, pero también a la terraza de Sridhar Maharaj. Gracias, Haribol. Brigu? Brigupad. What's going on with them? We're not hearing you, Brigupad. can't see, can't hear. No se escucha. Saragrahi? Oh, there she is. She's trying to do something. Okay. Dandavat Guru Maharaj. Dandavat Guru Maharaj. Jai Hare Krishna. We had a question here Tenemos, from one of the teníamos una pregunta de uno de nuestros miembros aquí en este grupo en Finlandia sobre la Laukika Shraddha y Shastriya Shraddha. Si puede elaborar sobre la diferencia entre las dos. También, en relación a la primera pregunta, y ahora está citando el verso que dice, un verso de, no soy presente en Vaikuntha, ni en los corazones de los yogis, pero donde están mis devotos, ahí estoy. A good reference for Sajjan, yes. Guru Maharaj dice, sí, es una buena referencia para Sajjan, es un verso famoso. Aham Vaikuntha Tishtami. Where Vaikunthe. Yeah, ¿Dónde what's se that encuentra verse? ese Sajjan? Es un verso de los Puranas. Swami Vaikunte, Yoginam Aham Hridayeshu. Tishtami Vaikunthe Yoginam Hridayeshu va. I'm not in No estoy en Vaikuntha, no estoy en los corazones de los yogis. my devotees are chanting my name out loud. Estoy allí donde mis devotos cantan mi nombre. Oh, wonderful. Thank you again. Se lo voy a mandar. Bueno, gracias, Maharaj. Thank you for that. Regarding Gracias, your Prabhu, por question, la pregunta. En cuanto a tu pregunta, en relación a tu pregunta, gracias por... Bueno, Laukika quiere decir del mundo, mundano, y Shastriya quiere decir que se refiere a la escritura. which we could not know about or O sea, lo que no podríamos conocer o entender con nuestros recursos limitados, físicos, mentales. purpose of Este es the el sacred texts. propósito principal de la Do escritura. speak about things Los textos sagrados nos hablan de cosas que podríamos conocer faculties, con nuestras facultades materiales. Estas cosas speaking about that están utilizadas with those en el contexto de hablarnos de las cosas que no podríamos conocer con nuestros recursos materiales. Esto es un punto muy importante draws upon the relative porque, as it ahí must está entrecortada, no se speak escucha. about the absolute to those who are conditioned Porque si no, hablarle del absoluto a los que están condicionados por la materia, the relative world to viviendo en el mundo material, relativo, si quieren, comings and goings here and de cosas que vienen y van, del hoy al mañana. so it's important then Es importante to sort out what diferenciar information there la información employed que está utilizada speak about para hablar could not know. de algo que no podríamos conocer. In other words,
de otra forma. En otras palabras, digamos que, por ejemplo, para hacerlo, draw on an analogy to help, hacemos una analogía para conceptualizar. and the analogy is dealing with something Y la innate, analogía es sobre algo de la naturaleza, true at the time, que era verdad en ese entonces. investigation of Pero con la investigación del mundo natural, with more penetrating instruments and over con los instrumentos y más tiempo, than was thought, se podría ver que la naturaleza has in it trabaja de forma diferente differently than we de think. lo que se pensaba antaño. So there's be some relativity in Entonces hay algo de relatividad en las analogías, but what it's speaking to say pero about that which is beyond the ken of our lo de que materialism está hablando la escritura, que está más allá del mundo material, sigue siendo verdad. scripture is to speak to us about that El which propósito principal de la escritura es de hablarnos de lo que no podríamos comprender de otra forma. Esto es lo que quiere decir revelación. Si queremos saber we want to acquire perfectamente knowledge by which we could become y si perfect. queremos lograr conocimiento perfecto a través del cual podemos ser perfectamente felices, necesitamos un medio perfecto. Imperfection, we want to know perfection. Estamos ahora en la imperfección, queremos conocer la perfección. Si la perfección escoge Within imperfection, de revelarse a nosotros, bring about perfection. entonces So dentro de la imperfección podemos invitar a la perfección. La lógica Shraddha o fe mundana se refiere a la fe nacida bajo los gunas. Krishna habla de eso en el Gita, no me acuerdo el capítulo 17 tal vez. And I think Arjun's question, Arjuna, la pregunta de Arjuna es, what is the nature of faith and what ¿cuál is es la naturaleza de la fe y el resultado de la fe que la gente tiene en Dios from scripture? y que no deriva de las escrituras? Uh, well, India's fond of making up gods and goddesses as they go along. En la India les encanta inventarse dioses y diosas. Another example, Krishna asked Arjuna, En el Bhagavatam, Krishna le preguntó a Nanda Maharaj, ¿usted está haciendo ese sacrificio para Indra? basis in scripture, in Pero, ¿qué dice la escritura? succession through the sages through which the shastras is Lo- passed, Los, or is it just los sabios, or is it just a local superstition? lo que estamos haciendo, la puja Indra que estaban haciendo, ¿es algo de superstición local o se encuentra en las escrituras de Krishnananda Maharaj? Krishna in the Gita, referring back to that chapter, then speaks La about pregunta. faith in this Y mode. Krishna en el Gita habla de la fe bajo And in the end, he says, of course, este guna, el otro guna, y al final dice, that faith in God that it's not, and the que la subsequent fe en Dios we have faith, we can go forward. y consecuentes acciones, porque la fe es el principio que nos anima en la vida. Ayam Purusha, a person is their faith. Una persona es su propia fe. La fe es el principio animante. Suspicion leads to suspension. Y como dice Srila Maharaj, la sospecha lleva a la suspensión. Si uno no tiene fe en algo, no puede moverse. They are their faith. Una persona es su fe. Born out of Y si esa fe it's going to have a corresponding, se generó en los which is gunas, tiene resultados que corresponden y que de todos modos no son trascendentales. Si la fe se origina en el plan de Nirguna, más allá de los gunas, of the world, the modes
of nature, sattva, rajas, tamas. Sattva, rajas, tamas. Transcendental effect. Entonces el efecto va a ser trascendental. To go from Bhagavad Gita to the Uddhava Gita, where Krishna speaks Pasando del Bhagavad Gita al Uddhava Gita, donde Krishna le habla a Uddhava, Krishna va más allá diciendo tamasic faith is like this, rajasic faith is like this. but que la exactly fe this is tamásica es Sattvic así, la faith fe is rajasica es así, in the la fe scripture, sátvica es así, and transcendental faith is faith in me. y la fe trascendental es fe en mí. So, sattvic La fe sátvica faith in the efficacy of scripture, but then es fe en la eficacia de las escrituras, actual understanding of bhakti, pero and comprender el bhakti verdaderamente you could para say hacerlo. Uno podría decir, difference between hay una diferencia entre todos los Puranas, por decirlo así, y el Bhagavatam. Amalam, Pramanam, Amalam Puranam. Such as the Bhagavatam. Este es el Bhagavatam. Nigamakalpataror Garitam Phalam. Metafóricamente hablando, del árbol del conocimiento védico que tiene muchas ramas de conocimiento, el fruto maduro, tan maduro que se cae solo. Galitam quiere decir caído. El Bhagavatam es tan bueno porque es el fruto maduro del conocimiento védico que ni siquiera tenemos que arriesgarnos subiendo al árbol. Se cae solo. Y luego lo saboreó Shukadeva, que quiere decir papagayo, y su pico lo hizo aún más dulce. El tercer verso, bueno, este verso del Bhagavatam dice que uno debería saborear este fruto que hace que nos desmayemos, y cuando nos despertamos, que lo saboreemos otra vez y nos desmayemos otra vez. Entonces podríamos decir que la fe en los Shastra generalmente es sátvica y una fe que lleva conocimiento, pero un conocimiento is insufficient in of itself. sattva, se cortó. They say ingress or input from the Pero para resultados trascendentales necesitamos la intervención del nirguna, de la fe trascendental. No se escucha muy bien. So there may be general faith in God, there may be superstition. There are books like Conversations with God I mentioned the other day. Podría haber algo de superstición, What somebody's imagination is, and so on and so forth. dice que la conexión es inestable. Faith that's derived from revelation. Bueno, la fe is que se deriva de la revelación. La revelación realmente, debido a que la escritura es una expresión de la revelación, muy importante, es una invitación de parte del absoluto a tener una conversación. Sri Maharaj nos dijo que el Omkar, el sonido primordial, es una afirmación, sí. O sea, que la vida material, la vida humana es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta cualitativa. Preguntas cualitativas no son sobre... Y se cortó. Son preguntas sobre la conciencia. Lo que nos asusta, cualitativo, quiere decir que no se puede medir. La conciencia es el que mide. El medidor no se puede medir a sí mismo. La regla no se puede medir a sí mismo. That I can measure it all.
Mm. Nosotros tenemos el pensamiento de que podemos medirlo todo a través de nuestro intelecto y mente. In human life, Pero la pregunta, el Atma, dentro de la vida humana, out of the ha clutches subido of más allá, más arriba material nature enough to ask about itself. de la naturaleza material al punto de preguntarse sobre sí mismo, ¿por qué yo? ¿Por qué existo? Parece que hay un propósito que va más allá de lo que se ve con los ojos y que se percibe con la mente. Y como digo siempre, ahora que los Juegos Olímpicos en Japón, Going one es tenth todo sobre esto, es todo sobre llegar un milésimo de segundo más rápido. O sea, pasar las limitaciones materiales. ¿En cuántos seres humanos tenemos este sentido que deberíamos ser más de los que nos limita de forma material? Y ese es el Atma que habla, que es sentimiento mismo. Entonces, la vida humana es una pregunta, ¿por qué? Y la escritura es la respuesta. Hablemos, dice Krishna. O sea que la respuesta nunca llegará de la naturaleza material, So if you want to know porque la about naturaleza material es cuantía. ask from Si queremos saber sobre la conciencia, tenemos que preguntar a lo que es consciente. No podemos preguntarle a lo que es inconsciente, o sea, sin conciencia, sobre lo que es la conciencia, sobre la naturaleza de la conciencia. Entonces, el Bhagavatam, las escrituras son la fuente. Y en sentido más amplio, el Omkar, el Om, es una afirmación, es un sí. Lo que estás buscando, que ese sentido de que hay más significado, sí, estoy de acuerdo, sí, es un hecho. Y luego hay miles de otras afirmaciones que nos dicen cómo estamos viendo en la dirección equivocada. faith derives from Entonces la fe que deriva del absoluto que nos quiere alcanzar y darnos informaciones sobre sí mismo es diferente de la fe a la que llegaríamos con el ejercicio de nuestras funciones mentales bajo el condicionamiento material. Nuestros cuerpos, nuestras mentes son producto del karma, que son el problema en el que nos encontramos, atados en esto de acción y reacción. Entonces no son instrumentos válidos para salir de este contexto. Pero sí podemos usar nuestra mente y inteligencia bajo la sugerencia de los textos sagrados para salirnos. Entonces así tienen utilidad, pero en sí mismas la mente y la inteligencia no son lo suficiente poderoso para sacarnos de la muerte, de este ámbito de muerte. Entonces, como dije en el comienzo de mi respuesta, hay muchos tipos de fe. Esta fe, este principio animador que nos causa que nos movamos, que hagamos cosas en la vida y que no deriva de la revelación, no nos lleva siddhi, perfección, ni felicidad, y no nos da la meta última, el destino último. ¿Le sirvió de algo la respuesta? No se escucha nada. Thank you. Brigo dice, sí, gracias. Okay, so we have a question on the chat from Annapurna, and it's in Spanish. Can you? Tenemos una pregunta de Annapurna. Yeah,
because she sent it to me directly and I can't read it because I'm not knowing it. What I'll do, let's see if I can just copy it. So I will do that. Guys, just to refer back to Sajjan for a moment, Sajjan, if you can look on the comments, there must be something, the verse that you're looking for. Archana está pegando la pregunta de Annapurna en el chat genérico y Guru Maharaj le está dando a Sajjan el verso que estaban buscando. Bueno, aquí va la pregunta. Okay, you should be able to. About Navadvip, and I was wondering about the names that the different ashrams that it has. Would it be possible that you could share the story of how they got named the way they did? Thank you very much. I'm not clear on the question. There are thousands of ashrams in Navadvip. Maybe you mean the islands. Navadvip refers to 9 islands. Dice que la pregunta de Annapurna es que se preguntaba sobre los nombres que tienen los diferentes ashrams en Navadvip y Guru Maharaj dice que no entiende porque hay muchos ashrams en Navadvip, a lo mejor se preguntaba sobre las islas de Navadvip. Si la pregunta es sobre las 9 islas de Navadvip, se nombraron Based on local circumstances, environment and happenings. basado en circunstancias locales y debidas a la geografía del lugar. Los detalles están explicados en el Navadvip Bhavataranga de Bhaktivinoda Thakur, o también el Navadvip Mahatmya, siempre de Bhaktivinoda Thakur. Y no me acuerdo todos los Shimantadvip, Gudrumadvip, Rudradvip o Ritudvip. No me acuerdo cómo le dieron estos nombres, pero sí hay pasatiempos y características particulares de cada isla que hizo que alguien le dio un nombre en vez de otro. Y corresponden cada una y corresponden a los diferentes miembros del Bhakti, así como lo listó Prahlad Maharaj en el Srimad Bhagavatam, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, etc. Y esto es lo mejor que puedo hacer, mandarte a estos textos de Bhaktivinoda Thakur. Ahí describe todos los pasatiempos y las características de todas las islas. Such limitation for Leela, some prominent feature of that sacred geography that gives. Y debido a algunas características de la geografía sagrada que le dio ese nombre a cada isla. Archana dice, bueno, por primera vez se nos agotaron las preguntas. Entonces, si alguien no me dijo que tenía una pregunta, y si tiene una pregunta, ahora sería el momento. Alguien dice, yo tengo una pregunta, ¿quién será? Ahí está, Dulal Chandra. Quería oír de usted, ¿cómo justificaría en términos modernos lo que la ciencia moderna ve en el espacio comparado a la descripción que tenemos en el Bhagavad? ¿Qué es lo que serían sus ideas con respecto a esto?
Porque parece que la clasificación de universos que tienen ellos y la del Bhagavatam, que es un espectáculo cubierto de muchos elementos, es difícil de conciliar con la visión moderna. Gracias por la pregunta. Sí pensé en esto un poquito. Hay un par de maneras de pensar en eso. El Bhagavatam habla de muchos universos, pero no se entiende lo que quiere decir. O sea, ¿qué es lo que definimos universo? ¿Universo como dice la ciencia moderna o es una galaxia? Que nuestro universo tiene muchas, según el modo de investigar corriente de la ciencia. Y también hay una teoría del multiverso, o hipótesis debería decir, en la ciencia moderna, que hay muchos universos. Is what the Bhagavatam speaking about. ¿Qué es lo que está diciendo el Bhagavatam? Is not clear. Just to Pero translate no está claro. into universe. O sea, la palabra misma Jagat quiere decir el mundo, el universo, el todo. Jagadishwar Jagats come, worlds come. So, anyway, es el Señor desde quien todo el mundo viene, procede. Lo que diría, además de eso, es que investigation of the universe, space, la investigación del universo, del espacio, de la ciencia moderna es algo que new possibilities, and it's siempre fathomless. presenta posibilidades nuevas. En un sentido, le da respaldo a la idea que Krishna aparece en diferentes universos en momentos diferentes. Hay ideas en la ciencia moderna que hay un universo cerca de mi oreja izquierda, otro cerca de mi oreja derecha. O sea, ni siquiera sé lo que quiere decir. Pero es muy esotérico la manera de que hablan ellos mismos. De una forma, la manera en que hablan, It's like a magical, type of lo hacen, outer space, if you will, or o sea, es como si fuera algo mágico, space that we're all contained within. But your question, este espacio que nos contiene a todos. Pero tu pregunta, si no me equivoco, se refiere más a la idea de que hay tantos planetas. Y luego el Bhagavatam dice que hay las capas que cubren cada universo material. Estas capas, esta descripción es de Sankhya. Sankhya era la visión del mundo principal que los budistas también adoptaron en sus textos, los hindúes y otros. And the Bhagavatam incorporates el Bhagavatam incorpora what's out there. La perspectiva del Sankhya de la naturaleza, de lo que está allá afuera.
Sankhya quiere decir contar, o sea, es un continuo listado de los Then ingredientes de la materia. incorporates that Sankhya philosophy or Entonces theory incorpora esta filosofía del Sankhya o teoría del Sankhya dentro de su texto, el Bhagavatam, pero de su forma, a su manera. Si uno tomara las filosofías del Sankhya, el Bhagavatam la adapta en parte the Sankhya philosophy la filosofía Sankhya no es teística. Entonces el Bhagavatam saca, o sea, adopta o adapta la teoría del Sankhya, pero le da como un matiz más teísta. to run as it does, the world requires consciousness behind it, and O ultimately sea, explicando en última instancia que para funcionar de la manera que funciona el mundo necesita un substrato, una, ¿cómo se dice? Conciencia que detrás no es parte de la filosofía del Sankhya. En ese sentido, el punto principal del Bhagavatam is that there's es God, que Dios, es que hay conciencia. La conciencia no está limitada por tiempo y espacio, of material nature hace que toda la naturaleza material se anima a todo el mundo form of matter and a gross form of matter. Now, these a things través de y se expresa a través de la naturaleza material de forma sutil o más grosera. of modern science tends to dismiss No, grosera, ¿cómo se dice? Burda, algo así. in trying to understand consciousness and reduce it to gross matter. It's having great difficulty. So a good number of people in the scientific community are Hay starting muchos científicos que the possibility of the subtle están consciousness underlies everything. acercándose a esta idea de la conciencia que está abajo de todo. Y claro, me doy cuenta que no es exactamente lo que me preguntaste. And the point I'm making here is that Lo que estoy diciendo ahora es que el Bhagavatam nos habla del mundo material de una forma que is relatable to the findings of modern science, de especially una as forma que scientists look at and understand hasta un cierto punto es compatible con los que ha encontrado la ciencia moderna hasta ahora. answer your question is that well, the Bhagavatam's Si no, el Bhagavatam importó contemporary perspective on the natural world la perspectiva contemporánea de entonces, que era la del Sankhya, sobre el mundo natural, with the purpose of con el propósito that which, as I said, de hablar, como dije antes, sobre lo que no podríamos conocer de otra forma, sobre la naturaleza de Dios. definitively, for that matter, about the nature of Bhagavan. consciousness of which we are also constituted, and so forth, which would then make Y the de forma Sankhya definitiva sobre perspective la naturaleza de la conciencia que nos constituye, lo que haría que la perspectiva de Sankhya fuera relativa, look at it like that. resultara como relativa. Bhaktivinoda Thakur diría que, bueno, el Sankhya habla del mundo de esta forma, la ciencia habla del mundo de esta forma, escojan la que quieran, But in either case, pero de todos modos, lo que es importante es que la conciencia es lo que tenable, that idea dirige todo el espectáculo. has power, even in the Y esa es una idea que tiene, que una idea fuerte, incluso en, of the natural world. Now, of course, se cortó. I have written about Yo this. escribí sobre esto en mi libro Sacred Preface, y ahí mencioné que hay unos que analizaron la perspectiva del Sankhya del mundo y sienten como que tiene más credibilidad
Y a una persona que no tiene mucha información, parece más específica, pero al mismo tiempo, comparada a la ciencia moderna, tampoco es tan específica. Entonces, sí, hay algunos que trataron de hacer como una fusión entre la idea antigua del mundo material y la moderna, y encontraron que, bueno, pueden beneficiar una a la otra. Yo no soy experto. Volviendo a tu pregunta, una de las cosas que es importante considerar es que cuando... Y se cortó. Bueno, la descripción del Bhagavatam de las capas, la tierra, la capa de tierra, de agua, de fuego, ahí hay que ver lo que dice el Brihad Bhagavatamrita, y ahí se habla de diferentes capas de conciencia. Cuando Prabhupada estaba en Mayapur, él quería construir un planetario basado sobre el Bhagavatam para competir con la perspectiva atea de la ciencia moderna. Y Sridhar Maharaj sugirió que se construyera según el Brihad Bhagavatamrita en vez que físicamente. Entonces, el punto central del Bhagavatam es la conciencia, el hecho de que la conciencia está detrás y dentro de todo. Todo es conciencia. Hasta nuestro cuerpo es nuestra conciencia. Somos nuestros cuerpos. Nuestro estado presente de conciencia está expresado en relación al mundo material en la forma que tenemos ahora. Entonces la conciencia está detrás de todo. La materia física evoluciona de la sutil. Esto tiene credibilidad, esta teoría védica o teoría del Gaudiya Vedanta. But in Brihad Bhagavatamrita, Pero en el Brihad Bhagavatamrita nos llega la esencia, el néctar del Bhagavatam, y Jiva Goswami, Sanatana Goswami nos lleva a las diferentes capas de conciencia, que es una forma más relevante de hablar del mundo. Sí nos habla de las capas que cubren el universo de forma material, pero habla de ellas como si fueran niveles de experiencia consciente. Por ejemplo, el elemento tierra quiere decir que Gopakumara encuentra Bhumi, la diosa de la tierra, y Varaha, el avatar que tiene más relación con la tierra. No es como decir tierra, que la tierra, los minerales y el fuego de un mechero. Son planos de conciencia, de experiencia. Earth element. So it's Ahora useful. estamos viviendo en el elemento tierra. Y es útil ver esto desde el punto de vista del Bhagavatam. Y también es bueno pensar que no estamos pensando de dos ideas que competen una contra la otra. Sí, porque están hablando de la misma cosa. Están viendo la misma cosa de puntos de vista opuestos. Who understands each of them? Someone may understand modern science very well, but have very superficial. Por ejemplo, la ciencia comprende la materia muy bien, pero no comprende el Sankhya. Uno podría tener un entendimiento muy bueno de los dos o de ninguno de los dos. Pero la idea que la conciencia es lo principal y que somos unidades de conciencia
y que hay estos planos de experiencia que corresponden a diferentes niveles de conciencia de Dios o conciencia individual y que nos acercan seeing the world from a that vantage nuestra point and so forth. Then I fuente. think that's maybe a better way to look at Es algo más valioso, es una forma mejor in the Bhagavatam in terms of de considerar lo que describe el Bhagavatam cuando describe las capas que cubren el universo, etc. just competing narratives. Entonces, verlas como narrativas en competición, en competencia entre ellas, no es algo My reference to Brihad Bhagavatamrita. que nos ayuda de ninguna forma. Thinking about it, but Y otra vez me refiero al Brihad Bhagavatamrita, experience que through sadhana, one can come to que dice que a través de nuestra experiencia del sadhana vamos pasando de un nivel a otro. Entonces espero que les sirvió de algo esta respuesta a Dulal Chandra. Dulal Chandra dice, sí, perfecto, muchas gracias. So Sajan has another question. Sajan tiene otra pregunta. Y Guru Maharaj dice, para acabar con la pregunta de antes, the thrust of the Bhagavatam is to use the natural world, talk about it in such a way as to el promote tema del Bhagavatam es de usar el mundo material that of the jiva. para hablar de la personalidad de Dios y del Jiva. Entonces, ese es el propósito. Entonces, como habla de la materia, es con respecto a eso. La ciencia moderna habla de la materia con un propósito totalmente diferente. Earlier you mentioned Bueno, pregúntale Sajan. Puranas. Estabas hablando del As you can see. conjunto de los Puranas You entre explored there's entre los cuales el Bhagavatam es el supremo. ¿Alguna vez usted exploró the Brahma esta Vaivarta porción del Brahma Vaivarta Purana on Krishna. que al parecer es toda sobre Radha y Krishna? Y el nombre de Radha se menciona directamente a diferencia del Bhagavatam. ¿Alguna vez usted exploró el Brahma Vaivarta Purana? ¿Tiene algo que decir? Sí. Well, no, we say the Bhagavatam is the Bueno, por empezar, supreme Purana and so forth. como se dice que el Bhagavatam es el Purana supremo, no es que somos nosotros, es algo muy objetivo. Claro, Jiva Goswami Tattva Sandarbha dijo en el Tattva Sandarbha very systematically de forma muy sistemática, the relevance demostrando cómo of the Bhagavatam, how el Bhagavatam tiene relevancia que supera la relevancia de todos los otros textos sagrados. Pero a pesar de todo eso, desde el punto de vista moderno, the Bhagavatam's popularity, el Bhagavatam, la popularidad del Bhagavatam que se tradujo languages, there are like en I think over tantos 80 idiomas como commentaries on the Bhagavatam. no sé cuántos cientos de comentarios al Bhagavatam hay. All over India, the Bhagavatam is known, and all the Sampradayas, and the rest of the world knows about the Bhagavatam. I mean, who knows about the Brahma, Todas las Purana or the sampradayas saben del Purana? Bhagavatam. ¿Quién No conoce comparison. el Brahma Vaivarta Purana, este Purana, aquello y aquel? And the theology, Del punto de vista literario, la sofisticación del lenguaje y la teología, no hay comparación and the philosophy entre la teología y la filosofía compared to any other Purana. They just don't compare. del Bhagavatam comparadas con ningún otro Purana. Es que no hay comparación. Point of view, and there wouldn't be too many people that would argue against it. No, this Purana is better. Y no habría nadie que diría, no, este Purana es mejor. No se puede, no hay comparación. And of course, Jiva Goswami's perspective is that they are speaking Y claro, la perspectiva de Jiva Goswami es que los que no están de acuerdo es porque hablan desde la perspectiva de otros gunas, to the scripture. Because First lo que nos habla de la relatividad de las escrituras. full of relativity. So here's Nos gusta decir que son absolutas, pero hay mucha relatividad. Hay los Puranas que son los mejores para la gente en Tamoguna. Hay los Puranas que son mejor para
mejores para los que están en Rajoguna y dicen cosas diferentes que hasta se pueden contradecir. Y Jiva Goswami resuelve esas contradicciones diciendo que Their Puranas, in certain ways. So hay razones políticas detrás de decir que este Purana es mejor, pero ¿cuál era tu pregunta? Whether you were a little bit familiar with that rather large portion about Radha. Bueno, sí, el Brahma Vaivarta Purana, que menciona a Radharani. Sí, se menciona a Radharani en el Padma Purana también. En el Vishnu Purana se encuentran los nombres de los varios participantes en la lila que no se encuentran en el Bhagavatam. Puranas, the difference is Pero estos Puranas, la diferencia es que no hay raza en read them ellos. No se pueden leer and have through reading the prospect of being y drawn tras in haberlos leído, such a way as to have affinity. no nos, When Jiva Goswami rewrites the Bhagavatam uno Leela, no se queda absorto en el lila, no tiene afinidad. at the end, Ahí se escucha fatal. he says, so I have step by step, Bueno, en el final del Gopal Champu, whichever one inspires you, Jiva Goswami dijo, these different he estado pasando la lista de todos los pasatiempos. El Prakat Lila también se llama Krama Lila porque es paso a paso la vida de Krishna. Nació, creció, se hizo adolescente. El Aprakat Lila no es así. Están todos al mismo tiempo. El Krama Lila es más humano porque Krishna nace y se desarrolla y es todo en orden cronológico. Entonces Jiva Goswami dijo, yo les di los pasatiempos paso a paso y los describí. Escojan el que les guste y entren en ello, en él. Lo que él hizo, y los otros Goswamis también, en sus Lila Granthas, hicieron lo que el Bhagavatam hace y lo hicieron de forma concentrada, de una forma que uno lee el Bhagavatam y se siente como atraído dentro del Bhagavatam, one of the rasas, the principal rasas, like the Bhagavatam, atraído por uno de los razas principales. El Bhagavatam tiene 3 centros gravitacionales: el centro Vatsalya, el centro de Sakyarasa y el centro del Madhurya Rasa. Hay Vatsalya, hay 3 capítulos sobre el Damodar Lila, donde se ve el Vatsalya de Madre Yashoda. Luego hay unos capítulos al final del capítulo 11 del 10º canto, se habla del Brahma Vimohana Lila. Eso es Sakyarasa. Luego hay los 5 capítulos del Rasa Lila. Estos son los 3 centros que nos chupan como ¿cómo se dice? Un agujero negro. what is the Sakyarasa and Sukadeva is Y there. The state. nosotros nos quedamos atraídos. He can't even mention Radha's name. He's so ecstatic. Y luego, cuando Shukadeva llega a la descripción de Rasa Lila, ni siquiera puede decir el nombre de Radha. Entonces, los detalles, los Goswamis los sacaron de los otros Puranas, pero juntos con el sentimiento que solo se encuentra en el Bhagavatam. Entonces, This uno happened versus puede leer, esto ocurrió, esto ocurrió, esto ocurrió, esto ocurrió en el Brahma Vaivarta Purana, un listado de pasatiempos, como una enciclopedia. playing it out in the same way and in giving access to the reader to enter into it and extract from it the Pero no feeling. es algo que involucra al lector. Los libros de los Goswamis toman estos lilas del Bhagavatam y añaden los nombres que aparecen en otros Puranas. Y a veces también se dice que Shukadeva Goswami no tenía tiempo
de listar todos los nombres porque estaba como lleno de sentimientos y casi que no estaba con la cabeza. Yes, that was an extraordinary comparison between the two, and I never realized it was that. Y Sajan dice, me gustó mucho la comparación. No sabía que había tanta diferencia Yes, thank you for entre asking. Bhagavatam y los otros Puranas. Looks like we're out of time for today. Parece que se nos acabó el tiempo. Thank you all for your questions. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Yes. La próxima semana es la desaparición de Sridhar Maharaj, el próximo domingo. Y Guru Maharaj dará una charla sobre Sridhar Maharaj. Okay, so just stay on for just a minute and we'll. Bueno, muchas gracias. Michael, thank you so much. Como siempre, los anuncios. Okay, yeah, so for next month, we have some special classes that I want everyone to know.